A los 94 años, Clint Eastwood seguía siendo, al menos en apariencia, la imagen viva de la resistencia hollywoodense. Un monumento hecho de polvo del desierto, de miradas afiladas y silencios que decían más que 1000 palabras. Pero detrás de esa figura indomable, detrás del mito del vaquero eterno, había un hombre que comenzaba a escribir uno de los capítulos más íntimos y frágiles de su vida. Sus últimos días vividos con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían mejor. Nadie lo sintió más profundamente que Scott Eastwood, su hijo, quien finalmente rompería el silencio y admitiría lo que durante meses había tratado de ocultar al mundo. Clint siempre había sido reservado. Nunca necesitó grandes discursos para revelar algo. Prefería el lenguaje de la quietud, del gesto mínimo, de la presencia firme y silenciosa. Y quizá por eso, cuando su salud empezó a declinar, él mismo pidió que todo se manejara con discreción, evitando especulaciones, titulares sensacionalistas o dramas innecesarios. No quería que el mundo viera debilidad en él, no por vanidad, sino porque consideraba que la fragilidad humana era un asunto demasiado personal como para ser expuesto al ojo público. Sin embargo, quienes lo rodeaban sabían que algo había cambiado. Los rodajes se espaciarían. Las caminatas, antes largas y meditativas, se acortarían. Las conversaciones, siempre profundas, se volvían más pausadas, más contemplativas. Scott lo notó desde el principio, la forma en que su padre se quedaba mirando el horizonte sin decir nada, como si repasara mentalmente una vida llena de películas, amores, errores, triunfos y decisiones que moldearon generaciones enteras. «Está haciendo un inventario de su alma», pensó Scott alguna vez, observándolo desde la distancia. No era tristeza lo que se veía en el rostro de Clint, sino aceptación. Una aceptación que a Scott le rompía el corazón porque sabía que su padre no necesitaba pronunciar una sola frase para que él comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Durante esos días, la casa de Carmel by the Sea, el refugio del actor durante décadas, se convirtió en un santuario. Allí se mezclaban los ruidos del mar golpeando suavemente contra las rocas, el crujir de la madera antigua de la casa, los recuerdos colgados en cada pared y el calor de las pocas personas que Clint aceptaba tener cerca. No había cámaras, no había entrevistas, no había productores pendientes de horarios ni asistentes corriendo con guiones bajo el brazo, solo él, su familia y el tiempo. Scott visitaba la casa casi a diario. No lo hacía como actor, productor o figura pública, sino como hijo. Un hijo que sabía que cada minuto compartido era un regalo, un fragmento irrecuperable de algo sagrado. A veces hablaban de cine, otras de vida, otras de nada. Muchas veces simplemente se quedaban en silencio, mirando hacia el océano, como si el sonido de las olas fuese suficiente para llenar cualquier vacío emocional. Clint, incluso en los momentos de vulnerabilidad, mantenía su humor seco. Cuando Scott intentaba convencerlo de hacerse chequeos médicos más exhaustivos, él respondía con una sonrisa ladeada. «Hijo, a esta edad, los doctores ya solo te dicen lo que ya sabes, o lo que no necesitas saber». Scott sonreía, pero por dentro sentía miedo. No un miedo dramático, sino uno suave, persistente, inevitable. Miedo a perder al héroe de su infancia, al maestro de su vida, al padre que le enseñó a avanzar incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Fue en una tarde particularmente tranquila cuando Scott comprendió que algo estaba llegando a su clímax silencioso. Clint había pasado gran parte del día descansando, con una calma casi espiritual. Cuando Scott entró en la sala, encontró a su padre sentado en su sillón favorito, sosteniendo un viejo libro de fotografías de sus primeros años como director. Las manos de Clint se movían lentamente sobre las imágenes, como si acariciara fragmentos del pasado. «Papá, ¿quieres que lo lea contigo?», preguntó Scott. Clint negó suavemente con la cabeza. «Ya lo he leído todo. Ahora solo lo estoy recordando». No era una frase dramática, era simple y profunda, como casi todo en él. A lo largo de los días siguientes, Scott percibió una paz extraña rodeando a su padre. No había enojo, no había resistencia, no había confusión. Era como si estuviera creando su propia película, esquina por esquina, sabiendo que cada fotograma había tenido sentido. La familia se turnaba para estar con él. No había lágrimas, al menos no delante del actor.
Todos sabían que Clint siempre había valorado la fortaleza, la entereza y la dignidad. Pero Scott no siempre podía mantener esa fachada. Varias veces tuvo que salir al porche para tomar aire, para dejar escapar silenciosamente el peso emocional que cargaba en el pecho. El momento que marcó un antes y un después llegó una noche fría, cuando la bruma del Pacífico empezó a envolver la casa. Scott se encontraba junto a su padre, conversando sobre cosas pequeñas. La música que escuchaban cuando él era niño, las películas que habían visto juntos, los caballos que Clint había montado en sus westerns clásicos. De pronto Clint le tomó la mano. Era un gesto simple, pero Scott jamás lo olvidaría. «Lo hiciste bien, hijo», dijo Clint con voz suave. «No tienes que preocuparte por lo que venga». Scott sintió cómo se le quebraba el alma. No lloró en ese momento, porque sabía que Clint lo detestaría, pero su voz tembló cuando respondió. «Aprendí de ti, papá». Clint sonrió. Esa sonrisa, tranquila y agradecida, fue la última gran lección que le dio a su hijo. A partir de ese instante, Scott entendió que su padre ya había tomado una decisión interior. Vivir el tiempo que quedaba con serenidad, sin intervenciones invasivas, sin hospitales, sin publicidades, sin presiones externas, solo familia, silencio y paz. Él mismo lo había pedido, casi como un testamento moral. «Déjenme ir como he vivido, sin ruido innecesario». Para Scott, aquel periodo se convirtió en un viaje emocional lleno de contradicciones. Gratitud por poder acompañarlo, dolor por saber que el final se acercaba, orgullo por haber tenido un padre tan imponente, miedo por imaginar la vida sin él. La prensa especulaba, los fans sospechaban, pero la familia guardaba silencio absoluto por respeto. Y entonces, un amanecer cualquiera, ese equilibrio silencioso se rompió. Scott recibió una llamada de la casa de Carmel. Supo inmediatamente, sin que nadie se lo dijera, lo que había ocurrido. Sintió un vacío indescriptible abrirse dentro de su pecho. Se dirigió a la casa lo más rápido que pudo y, al entrar, fue recibido por la quietud más profunda que había experimentado jamás. Ali, en su sillón favorito, rodeado de fotografías de toda una vida, Clint Eastwood descansaba con una expresión serena, como si estuviera durmiendo después de un largo viaje. Scott no pudo contenerse más. Por primera vez en todos esos meses, lloró sin freno, no por la muerte en sí, sino por el amor inmenso que lo unía a su padre, por la gratitud de haber compartido esos últimos días con él. Y por la certeza de que el mundo había perdido no solo a un ícono, sino a un hombre extraordinario. Días después, cuando finalmente enfrentó a la prensa, su voz se quebró mientras pronunciaba las palabras que confirmaron lo que todos temían pero sospechaban. «Mi padre se fue en paz, y eso es lo único que importa». Con esa frase, Scott Eastwood rompió el silencio que había protegido celosamente durante meses, y el mundo entero entendió que detrás del mito, del actor, del director y de la leyenda, había un hombre que había tenido un final íntimo, digno y profundamente humano. El fallecimiento tranquilo de Clint Eastwood no solo marcó un punto de inflexión en la vida de sus hijos, sino también en la historia emocional de Hollywood. Por décadas, el actor había sido símbolo de fuerza inquebrantable, un ícono capaz de llenar la pantalla con una sola mirada y de capturar el corazón de audiencias enteras sin necesidad de levantar la voz. Sin embargo, la realidad detrás de los últimos meses de su vida era mucho más íntima, frágil y profundamente humana. Nadie lo sabía mejor que Scott Eastwood, quien tras semanas de silencio total finalmente decidió hablar. No fue una entrevista planificada. No fue un comunicado oficial cuidadosamente redactado por agentes o publicistas. Fue una confesión sincera, casi improvisada, nacida del amor, del duelo y de la necesidad inevitable de contar su verdad. Durante días, Scott se había negado a responder preguntas de periodistas, a participar en homenajes televisivos o a escribir publicaciones emocionales en redes sociales. No estaba preparado. La pérdida seguía siendo demasiado grande. Pero todo cambió una mañana cuando un periodista joven, casi temblando, le preguntó simplemente: ¿cómo se siente usted realmente después de la partida de su padre? No era una pregunta intrusiva, no buscaba un titular sensacionalista, era humana, y esa humanidad derribó las defensas que Scott había levantado cuidadosamente desde el día en que recibió aquella llamada estremecedora desde Carmel by the Sea. Respiró hondo. Miró al suelo y entonces levantó la vista con los ojos empanados.
No creo que uno esté ya más preparado para perder a un padre como él, dijo con voz temblorosa. No importa cuántos años tenga, cuánto haya vivido ni cuántas batallas haya enfrentado. Para mí, mi padre era invencible. Aquel momento quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. No era Scott el actor el que hablaba. No era la celebridad. No era el heredero del legado cinematográfico. Era simplemente un hijo devastado, tratando de poner palabras a un dolor que le atravesaba el alma. Pero luego agregó algo que nadie esperaba, algo que cambiaría por completo la interpretación pública de la muerte de Clint Eastwood. Mi padre sabía que se estaba apagando, y me lo dijo. El silencio se volvió total. La revelación tomó a todos por sorpresa. Scott nunca antes había mencionado ese detalle, ni siquiera a los miembros más cercanos de la familia. Durante meses, había cargado en solitario con el peso de aquella conversación privada, un diálogo que se convertiría en uno de los momentos más dolorosos y reveladores de su vida. Entró en detalles, no para buscar compasión, sino para honrar a su padre. Explicó que Clint, con su característica serenidad, había aceptado que su tiempo se estaba acabando. No quería tratamientos invasivos, no quería hospitals, no quería cámaras. Solo quería estar en casa, continuó Scott. Y me pidió que respetara eso, que respetáramos su decisión. No fue fácil, pero era su voluntad. La voz de Scott se quebró. Era evidente que esa promesa lo había marcado profundamente. Durante meses, tuvo que observar cómo su padre se debilitaba poco a poco, mientras fingía ante el mundo que todo seguía bien, como si nada estuviera cambiando. Pero todo estaba cambiando. Cuando un periodista le preguntó cómo había vivido él ese proceso, Scott tardó en responder. Finalmente, sin poder contener la emoción, dijo: lo haré muchas veces, pero siempre a escondidas. No quería que él me viera así. Él nunca fue amigo de las lágrimas. Esta frase resonó con fuerza en el corazón de millones de personas. Por primera vez, el público entendió que no estaban presenciando solo el fallecimiento de una leyenda del cine, sino también el desgarrador viaje emocional de un hijo, obligado a ser fuerte al lado de un padre que había encarnado la fortaleza durante toda su vida. Pero Scott no terminó allí. Lo que vino después fue aún más íntimo, casi estremecedor. Contó cómo días antes de su partida, Clint le tomó la mano y le dijo algo que él nunca olvidaría. No cargues mi ausencia como un peso. Lévala como un recuerdo. Scott relató este momento con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Era la primera vez que lloraba públicamente desde la muerte de su padre. La prensa quedó en shock. Hollywood entero quedó paralizado. Ver al hijo del hombre más duro del cine quebrarse ante las cámaras fue un golpe emocional que nadie vio venir. Pero ese instante humano, sincero, abrió un nuevo capítulo en la percepción pública del legado de Clint Eastwood. Ya no era solo el héroe del western, el justiciero impasible, el director de historias profundas sobre moralidad y soledad. Era un padre que, en su último aliento, se había preocupado por la carga emocional que su hijo llevaría sobre sus hombros. Scott explicó también que había encontrado cartas y notas dispersas por la casa de Carmel by the Sea. No eran cartas largas, de hecho muchas tenían solo una frase o una reflexión. Clint nunca había sido hombre de largos discursos, pero cada palabra era un fragmento de sabiduría, una especie de legado póstumo destinado a los suyos. Una de las notas decía: la vida es un viaje, hijo. No te aferres al dolor, afiánzate al propósito. Otra decía: si alguna vez dudas, recuerda que la duda es humana, pero la perseverancia es elección. Y la tercera, la más íntima de todas: gracias por acompañarme hasta el final. Scott confesó que esta última lo había destrozado emocionalmente. No sabía que necesitaba leer eso hasta que lo hice. Dijo: mi padre siempre fue parco en palabras, pero estas fueron las que más me han marcado en la vida. El mundo entero escuchaba en silencio. El impacto fue inmenso. Nunca antes un miembro de la familia Eastwood se había abierto de esa manera, tan profundamente y sin filtros. Y esa honestidad conmocionó a fanáticos, periodistas y colegas de la industria. Pero la revelación que más sorprendió llegó al final de la entrevista, cuando Scott, aun con los ojos húmedos, finalmente dijo: lo confirmé, porque mi padre me pidió que lo hiciera. Él no quería rumores ni teorías, quería que la verdad saliera de mí.
En ese momento, el mito se volvió humano. La figura indestructible del cine se convirtió en un padre que confiaba en su hijo para contar su historia final. La rueda de prensa terminó abruptamente. Scott se retiró sin dar declaraciones adicionales, pero el eco de sus palabras siguió resonando durante días en medios de todo el mundo. Desde entonces, Hollywood ya no recuerda a Clint Eastwood solo como un símbolo cinematográfico, sino como un hombre que enfrentó sus últimos días con serenidad, sabiduría y un amor profundo por su familia, especialmente por el hijo que lo acompañó hasta el final. Tras la confesión pública que conmovió a Hollywood, Scott Eastwood no solo se convirtió en la voz que confirmó los últimos momentos de su padre, sino también en el guardián de un legado inmenso, complejo y profundamente humano. Clint Eastwood no fue un simple actor. Fue un visionario, un director, un productor, un poeta sin versos y un filósofo sin libros. Su obra hablaba por él, sus silencios también. Y ahora, tras su partida, ese vasto universo creativo quedaba en manos de quienes lo amaron y comprendieron mejor: su familia, sus colaboradores y principalmente Scott. En los días posteriores a la despedida silenciosa celebrada en Carmel by the Sea, una ceremonia íntima, discreta, sin cámaras ni discursos preparados, Scott se encontró revisitando una y otra vez los lugares favoritos de su padre: el estudio donde Clint escribía notas dispersas, el pequeño porche desde donde contemplaba el océano, el viejo silón donde solía repasar guiones que nunca llegó a filmar. Cada rincón estaba impregnado de su esencia. Lo que sorprendió a Scott fue descubrir que, aunque su padre sabía que su tiempo se estaba acabando, había trabajado en silencio en un proyecto personal que jamás había mencionado públicamente. Un cuaderno con tapas de cuero, lleno de reflexiones escritas durante sus últimos 2 años de vida. No era un guión ni un diario íntimo en sentido estricto, era más bien una colección de pensamientos, fragmentos sueltos, ideas inconclusas, reflexiones sobre el arte, la paternidad, la condición humana y, sorprendentemente, sobre el futuro de sus hijos. Scott lo encontró entre los libros, guardado sin ostentación, casi como si su padre hubiese querido que él lo jalara, pero solo después. Al abrirlo, leo en la primera página: para cuando ya no esté para explicarlo en persona. Esas palabras lo desarmaron emocionalmente. Había llorado en privado, llorado en silencio, llorado en la rueda de prensa, pero este llanto fue diferente. Fue un llanto de conexión, de entendimiento profundo. A continuación aparecen fragmentos como estos: no temas al peso del legado. Teme a no hacer nada con él. El cine es solo una excusa para hablar de la vida. La eternidad no está en las películas. Está en cómo recordamos a quienes amamos. Scott pasó horas leyendo joya por joya, sin prisa, sin distracciones. Cada frase abría una ventana a la mente de Clint, no la del director implacable y exigente, sino la del hombre que se permitía mirar atrás con vulnerabilidad. Lo que más le llamó la atención fue una sección larga dedicada a la relación padre-hijo. Clint nunca había sido un hombre abiertamente emocional, pero sus palabras revelaban una sensibilidad que pocos conocieron durante su vida. En un tramo del cuaderno escribió: cometí errores, muchos. La fama no me enseñó a ser padre. Aprendí tarde, pero aprendí. Y Scott, si lees esto, quiero que sepas que fuiste una de las mejores sorpresas que me dio la vida. Scott tuvo que cerrar el cuaderno por unos minutos. Aquel reconocimiento, tan simple pero tan profundo, valía más que cualquier homenaje público. Durante la semana siguiente, Scott decidió que el legado de su padre no debía quedarse encerrado en una casa. Comenzó a contactar a colegas cercanos, directores, editores, guionistas, amigos de toda la vida. No buscaba un documental apresurado ni una película biográfica convencional. Su visión era completamente distinta. Quería crear el último homenaje a Clint Eastwood, basado en sus propias palabras, en su filosofía, en su visión del cine y de la vida. No sería un proyecto comercial, no sería un producto de estudios. Sería un tributo sincero, casi artesanal, construido desde el amor. Pero antes de avanzar, Scott sintió que debía regresar al lugar donde su padre había construido su mayor legado artístico, los estudios Warner Bros., donde Clint dirigió algunas de sus obras maestras. Caminó por los pasillos donde su padre había dado instrucciones, discutido escenas,
corregido guiones y moldeado generaciones enteras de actores. Un guardia de seguridad veterano lo reconoció y se acercó lentamente. Su padre siempre saludaba al entrar, aunque fuera muy temprano, le dijo. Un hombre así no se olvida. Scott sonrió con gratitud. Ese era el poder del legado, las historias invisibles, los gestos que nadie ve, los recuerdos que solo viven en la mente de quienes los presenciaron. En su recorrido por Warner, Scott llegó a la sala donde su padre solía ver los dailies, las tomas del día. Durante décadas, Ali, bajo una luz tenue, se detuvo frente a un mural con fotografías de grandes directores. En el centro estaba Clint, con una expresión seria, sosteniendo una claqueta. Scott se quedó mirando esa imagen durante largos minutos. Fue en ese instante cuando tomó la decisión definitiva. Cumpliría la promesa que le había hecho a su padre en su última noche juntos. La promesa no había sido explícita, no había sido pronunciada como un pacto formal. Fue un gesto, el apretón de manos, la mirada. Clint no había dicho prométeme esto, pero todo en su silencio lo había pedido. La promesa era simple, pero monumental. Mantener vivo el mensaje, no solo la memoria. Recordar al hombre, no solo al mito. Honrarlo no con palabras, sino con acciones. Y así Scott decidió no solo proteger el cuaderno, sino convertirlo en la base de lo que le amo. Las últimas lecciones de mi padre. Un proyecto ambicioso que mezclaría documental, memorias personales, escenas inéditas y entrevistas con quienes compartieron la vida y el trabajo con Clint Eastwood. La reacción del mundo fue inmediata. Los estudios ofrecieron apoyo. Los actores que habían trabajado con Clint se ofrecieron voluntariamente. Directores de distintas generaciones enviaron mensajes de homenaje. Pero para Scott, lo más conmovedor llegó del público. Miles de cartas, mensajes y testimonios de personas de todo el mundo agradeciendo las enseñanzas que Clint les había dado a través de sus películas. Una mujer escribió: mi padre me hablaba poco, pero siempre veíamos películas de Clint juntos. Era nuestra forma de comunicarnos. Un hombre exmilitar dijo: cuando volví de la guerra, solo las películas de su padre me hicieron sentir entendido. Scott las leyó todas. Cada una era un recordatorio de que su padre había tocado la vida de millones, no solo desde la pantalla, sino desde el alma humana. Pero hubo un mensaje que lo emocionó profundamente. Decía: los hombres como su padre no mueren, solo cambian de paisaje. Estas palabras se quedaron grabadas en su mente. En sus siguientes apariciones públicas, Scott comenzó a hablar con más serenidad. Ya no lloraba, ahora hablaba con orgullo, con gratitud y con una calma que parecía heredada directamente de su padre. Explicó que aunque la pérdida había sido devastadora, también había descubierto un tipo de paz que no esperaba. La paz de saber que Clint se había ido como él quería, acompañado en silencio, sin dolor, sin espectáculo. En una de sus entrevistas finales, Scott dijo: mi padre siempre decía que lo importante no es cómo termina una película, sino lo que deja en quien la ve. Y creo que su vida fue igual. No importa cómo terminó, importa lo que nos dejó. El mundo aplaudió. No era el aplauso de una sala de cine, sino el aplauso de millones de corazones agradecidos. Y así, Scott Eastwood cerró el capítulo más doloroso de su vida con dignidad, fortaleza y amor. No solo confirmó los últimos momentos de su padre, sino que también se convirtió en la voz que lo mantendrá vivo mientras existan personas dispuestas a recordar. Porque Clint Eastwood no se fue, simplemente cambió de plano. La historia de los últimos días de Clint Eastwood, narrada a través de la mirada y el corazón de su hijo Scott, no es solo el cierre de un capítulo en la vida de una familia, ni tampoco el final silencioso de una leyenda cinematográfica. Es sobre todo una reflexión profunda sobre el amor, la memoria y aquello que verdaderamente permanece cuando el tiempo se lleva todo lo demás. Clint, con su habitual serenidad, eligió una salida discreta, humana, sin ruido, sin cámaras, sin las luces que tantas veces lo acompañaron en el set. Eligió la intimidad, la familia, el océano que tanto amó y el hogar donde construyó sus recuerdos más sinceros. Y Scott, enfrentado al dolor de la pérdida y al peso emocional de un legado que pareciera imposible de sostener, encontró la fuerza en las palabras de su padre, en sus silencios y en las pequeñas lecciones que solo aparecen al final del camino.
Lo que comenzó como un duelo profundo se transformó lentamente en una misión, en un compromiso casi sagrado. Guardar, proteger y transmitir lo que Clint realmente quiso dejar al mundo. No solo sus películas, no solo su estilo inconfundible, sino su visión íntima sobre la vida, el trabajo, la familia y la manera digna de despedirse. Clint Eastwood fue un símbolo de fortaleza, pero también un hombre que conoció sus propias fragilidades. Fue el vaquero solitario, el detective duro, el rostro imperturbable de la justicia moral. Y aún así, en su hogar, frente a las olas de Carmel by the Sea, fue simplemente un padre que miraba a su hijo con una ternura silenciosa, una ternura que pocas veces dejó ver ante el mundo. Su partida no borró ese gesto. Al contrario, lo amplificó. Su mirada final hacia Scott, tranquila, agradecida, luminosa, se transformó en la última escena de una película que ninguno de los dos sabía que estaban rodando. Hoy, el eco de esa historia resuena mucho más a la de la familia Eastwood. Resuena en cada persona que alguna vez encontró consuelo en una de sus películas, que aprendió una lección de vida a través de un personaje que enfrentaba el miedo con valentía, que descubrió en sus obras que la crudeza del mundo siempre puede convivir con un rayo de humanidad. Clint no fue solo una leyenda, fue una guía, un espejo, un compañero silencioso de noches solitarias y de días difíciles. Y por eso, aunque su cuerpo ya no esté presente, su espíritu sigue vivo, vive en la memoria de quienes lo amaron, vive en los fotogramas que dejó grabados para siempre, vive en cada gesto de Scott, en cada frase que él elige compartir, en cada homenaje que surge espontáneamente en el corazón del público. Vive porque las leyendas no desaparecen, simplemente cambian de forma, de espacio, de cielo. Para Scott, esta historia no termina aquí, es un inicio, un comienzo doloroso, sí, pero también lleno de significado. Él lo sabe, el mundo lo sabe, y cada persona que ha seguido esta narrativa lo siente en lo más profundo. La verdadera eternidad no está en el aplauso, sino en el amor que dejamos sembrado en la vida de los demás. Clint Eastwood sembró mucho amor, sembró fuerza, sembró valentía, sembró humanidad. Y ahora ese legado pertenece a todos nosotros. Si esta historia deja emocionado, si te ha tocado el corazón o si sientes que Clint Eastwood merece ser recordado con la dignidad y la profundidad que marcó toda su vida, te invito a dar un paso más y formar parte de esta comunidad. Este canal existe para honrar a las grandes figuras, para contar las historias que nadie se atreve a contar, para revelar lo que ocurre detrás de las cámaras, detrás de las luces y más allá de los titulares. Aquí exploramos el lado humano de las celebridades, sus luchas silenciosas, sus sueños ocultos, sus verdades jamás contadas. Si quieres seguir recibiendo relatos exclusivos, análisis profundos, investigaciones periodísticas, historias humanas que conmueven y transforman, y las actualizaciones más emocionantes del mundo del cine y las celebridades, entonces por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Déjanos un comentario con tus pensamientos sobre Clint Eastwood y su legado. Comparte este video o artículo con quienes también lo admiran. Cada suscripción, cada clic, cada comentario es un paso más para mantener vivas estas historias que merecen ser contadas y recordadas. Tu apoyo no solo ayuda al canal, sino que también contribuye a preservar la memoria de figuras extraordinarias que han marcado generaciones enteras. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir esta historia. Y gracias por mantener viva la llama del legado de Clint Eastwood. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, las leyendas nunca mueren, solo cambian de horizonte.